La República Romana, que surgió después de la monarquía, es una dimensión sociológica democrática que afectó a la población, el territorio y el gobierno. En el año 367 a.C., la ley licinia marcó el final del periodo arcaico e inicio del periodo preclásico, que culminó en el año 27 a.C., cuando Augusto se convirtió en el primer príncipe con poderes. Este periodo se divide en tres fases. La fase de asentamiento, que comenzó en el siglo IV a.C., la fase de apogeo, que tuvo lugar a partir del siglo III a.C., y la fase de crisis, que abarcó desde el siglo II a.C. hasta el siglo I a.C. El periodo clásico comenzó después de este último, con una nueva forma de gobierno. En el siglo IV a.C., comenzó la República de la Civilización y el Estado romano, que duró hasta el siglo I a.C. Durante este tiempo, los patricios exclusivistas perdieron poder y el mundo romano se estabilizó en una base nacional romana. Esto permitió que las personas de diferentes orígenes étnicos pudieran permanecer en las tribus de Roma. La civilización romana se basó en la solidaridad y el interés compartido de los ciudadanos romanos. La calidad de ciudadano romano fue una expresión jurídica de la pertenencia al Estado, que se caracterizó por una amalgama de intereses económicos, conveniencias sociales, aspiraciones, exigencias espirituales e ideales. La nueva estructura republicana de la República Romana se basó en esta concepción nacionalista del elemento ciudadano romano, lo que llevó a la convergencia de precisas intangibles exigencias de origen material y puso fin a la lucha entre patricios y plebeyos. Durante la fase de asentamiento de la República Romana, desde el siglo IV a.C. hasta finales del siglo IV a.C., se eliminaron casi por completo los privilegios patricios y se enfocó en la recolección de fuerzas humanas escogidas para expandir el territorio. Durante la fase de apogeo, desde el inicio del siglo III a.C., hasta el final del siglo II a.C., se llevaron a cabo guerras, mientras que la fase de crisis, desde el siglo II a.C., hasta el siglo I a.C., marcó la transición al período clásico. El asentamiento de la República Romana no significó la anulación de la preponderancia patricia en el seno de la República, sino que se llevó a cabo un proceso de asentamiento en dos tiempos, caracterizado por la reducción y eliminación de los patricios mediante leyes públicas, como la de los privilegios. Antes de la reforma del año 367, los patricios conservaron sus privilegios económicos y políticos, incluyendo la exclusividad de ser pretor, el cambio de censor y la pertenencia a los colegios sacerdotales. Los plebeyos fueron admitidos como exmagistrados, pero en una posición inferior en el Senado. La nueva estructura de la República se consideró como transitoria para eliminar el poder patriciado y sus privilegios. Hubo una rebelión de las ciudades latinas que querían asegurarse el dominio sobre la Campania Cancio, lo que llevó a la Primera Guerra Samnita y a amenazas de los cartagineses entre los siglos IV y V a.C. En el año 318 a.C. se aprobó la Lex Ovinia, que permitía elegir a los miembros del Senado. En el 300 a.C. se aprobó la Lex Fogulnia, que permitió a los plebeyos ingresar a los colegios sacerdotales mayores. En el 287 a.C. se aprobó la Lex Hortensia, que estableció la obligatoriedad de los plebiscitos. En el año 327 a.C. comenzó la Segunda Guerra Samnita, donde Roma ocupó Nápoles con el apoyo de los Marcos y Plecinos. En el año 391 a.C. Roma ganó la batalla de Pepino. Después de las conquistas, Roma necesitaba una estructura de cívitas, y se establecieron colonias en algunos núcleos de confianza. Empiezan a manifestarse indicadores de una inminente crisis, pues desprestigio el Estado romano, se consideran causas: poca adecuación de su orden político, el nuevo sistema económico, social, militar y cultural en sus desfallecimientos ponían cada vez más a la vista de todo el pueblo romano la insuficiencia del Estado. Causa económica: las grandes conquistas del suelo, tanto la formación de las provincias como el flujo de masas innumerable de prisioneros de guerra reducidos al estado de esclavitud y el multiplicar de los esclavos a través de las adquisiciones operadas en importantes mercados de la época desembocaron un giro de 360 grados en el modelo económico tradicional romano. Cabe recalcar que mientras más se acrecentaban las guerras proporcionalmente la necesidad de hombres bien armados, pero esta no lograba ser satisfecha. Fase apogeo. Durante esta fase existían dos caminos:
la vida militar o la de los negocios, semejante se formó la aristocracia del dinero, paralelamente a esta era o incluirse en un partido político, ya sea el popular formado por el proletariado y el completo sometimiento tanto a los unos a los otros de las masas de los propietarios carente de riqueza y de posibilidad de trabajo ya que estaba para suplirlos los esclavos. Otra causa fue la demagogia y oligarquía sin escrúpulos con los que se gobernaba, además cada vez más los esclavos eran conocedores de su importancia en el sistema económico y pretendían amenazar con una rebelión, veían ellos merecedores de una remuneración. Crisis de la República, CXLCLA, C. Disminuye drásticamente la natalidad de la población libre. Los esclavos turbulentos en Sicilia conducían una verdadera guerra de rebelión contra Roma hasta que fueron dominados en el CXXXIA, C. A pesar de estos desafíos, Roma logró sobrevivir y prosperar durante el periodo preclásico. La ciudad se expandió y consolidó su poder en la región, sentando las bases para el surgimiento de la República Romana y su posterior expansión imperial. Fase crisis siglo II a.C. hasta siglo I a.C. de la historia del periodo preclásico. Énfasis a los triunviratos que se llevaron a cabo en esta fase. Triunviratos. El primer triunvirato estaba formado por tres de los líderes romanos de la época: Cayo Julio César, Marco Licinio Craso y Pompeyo Magno. En el año 70 a.C. Licinio Craso y Pompeyo como cónsules fueron los encargados de derogar la constitución aristocrática de uno de los dictadores más notables de la historia romana, Lucio Cornelio Sila Félix. Por un lado, Craso luchó incansablemente por la rebelión de esclavos liderada por Espartaco, ya que el comercio de esclavos era una de sus principales fuentes de ingresos. Por otro lado, Pompeyo atacó a los piratas en el Mediterráneo y se enfrentó a varios revolucionarios en Asia Menor, lo que le valió el sobrenombre de Grande. Ambos alcanzaron la fama y regresaron triunfantes a la ciudad de Roma. Julio César, aunque no tenía tanto poder como los anteriores, se alió con ellos por ser considerado muy hábil en el campo político-militar. Después de esta alianza política, Julio César se fue a la Galia, Craso a Asia Menor y Pompeyo se quedó en Roma. César, que necesitaba una campaña para ganar popularidad, lo logró en las guerras de las Galias y ganó la aprobación del pueblo romano. Mientras tanto, en Roma, Pompeyo se siente atraído por el lado conservador del Senado y lo convence de acabar con César, creyendo que usaría su fama para establecerse como único rey. Pompeyo de Roma ordenó a César que regresara sin su ejército, pero César se dio cuenta de que tan pronto como llegara sería juzgado y sentenciado por librar esta guerra sin el permiso del Senado y por reclutar más tropas de las que se le permitían sin llegar nunca a un acuerdo. Pompeyo y Julio César decidieron resolver el conflicto con una larga guerra civil en la que César derrotó a Pompeyo en la batalla de Farsalia, 48 a.C., quien posteriormente fue asesinado. Todo este tiempo Craso murió en la batalla de Carras y con el asesinato de Pompeyo terminó el primer triunvirato. César tomó el poder durante 10 años, pero el lado senatorial nunca se dio por vencido y finalmente lo asesinó en el 44 a. Time igual a 0.4 es mayor que antes de Cristo, incluidos los senadores a quienes el propio César había perdonado en la guerra contra Pompeyo. Este vacío de poder fue el motivo de la puesta en marcha del segundo triunvirato. 2. Triunviratus. En el segundo triunvirato las dos alianzas estaban formadas por Marco Antonio, Marco Emilio Lépido y César Octaviano, quienes sirvieron como comandos de gobierno desde el 43 a. En el mismo año y para reestructurar la política de la Republicae se instauró el Triumviri Rei Publicae Constituendae Consulari Potestatea. De manera similar, la República triunvirato constitucional con poderes consulares, cuya diferencia basada en el primer triunvirato es que más que una alianza entre políticos en un sistema constitucional es una asociación de tres miembros cuyo objetivo principal es la reconstitución de la República y para ello se asignan diversas áreas de acción a Marco Emilio Lépido Galia Narbonense e Hispania, Marco Antonio Galia Cisalpina y César Octaviano Cerdeña Sicilia y África. Durante los primeros años se protagonizaron una serie de motines para eliminar a todos los implicados en el asesinato de César, pero con el paso del tiempo se inició un enfrentamiento interno entre ellos que acabó con este segundo triunvirato. Por un lado, Lépido estaba descontento con el reparto de territorios y luchó para arrebatarle Sicilia a César Octaviano y este murió, por lo que hubo que dividir el gobierno entre Marco Antonio y César este y oeste respectivamente. Marco Antonio, habiendo salido victorioso en la conquista de Armenia, se fue a Egipto a veranear y allí se dejó cortejar por Cleopatra, con quien incluso tuvo hijos, repudiando así a su esposa Octavia, hermana de César Octavio. Este hecho hizo que Octavio emitiera un testamento en el que decía que el reino oriental de Roma pasaba a sus hijos con Cleopatra, dando lugar a una guerra civil que terminó con la batalla de Actium en el 31 a. De modo que César Octaviano, conocido como Octavio Augusto, acabó convirtiéndose en el único nuevo emperador de Roma.
Después de esto se abrió un periodo histórico, la República Universal Romana. Es mayor que dirigida por un régimen de rey autoritario. En los primeros 20 años después de la nacida de la monarquía, Roma luchaba en un ambiente superpoblado, inestable y amenazante contra los ecuos, los volscis y ciudades etruscas. Pero en curso del siglo, había derrotado a sabitos, galos y etruscos, expandiendo su supremacía sobre un territorio muy extenso. Ya después de eso, Roma se convierte en potencia militar y en el más temido del Mediterráneo. La evolución del derecho público con la estructura estatal, donde la población en la denominación de pueblo, se entienden todos los ciudadanos en los que se encuentran los patricios y los plebeyos. Esto llevó a la clasificación de todos los ciudadanos como populus. Esta clasificación desdibujó las distinciones entre patricios y plebeyos, lo que significaba que todos los ciudadanos tenían la capacidad de participar en el gobierno. El video analiza la jerarquía de los ciudadanos romanos y las formas en que uno puede convertirse en ciudadano romano. Habían ciudadanos con capacidad plena, que tenían acceso a todas las funciones del gobierno, y ciudadanos con capacidad limitada, que estaban excluidos de ocupar ciertos cargos de gobierno y de votar, pero eran tenidos en cuenta para el ejercicio militar. Las mujeres eran solo ciudadanas nominales y estaban excluidas del gobierno por completo. La adquisición de la ciudadanía romana era importante y podía obtenerse por medios como el nacimiento natural por parte de un padre romano, la naturalización o una donación del Estado romano, la cual aplicaba a los peregrinos, extranjeros, y exigía como requisito la renunciar a su nacionalidad. Manumisión eran los esclavos liberados. La ciudadanía en la República Romana se basaba en ciertos requisitos, como ser humano, tener la existencia, estar libre de esclavitud, y poseer la ciudadana romana por nacimiento, por naturalización o por manumisión, y había requisitos adicionales para participar en el gobierno: la ingenuidad, haber nacido como hombres libres, y la ciudadanía romana, y para los peregrinos a través de la naturalización, la autonomía y la independencia de cualquier poder también eran necesarias para ser considerado sujeto de derecho. El término romano no se refiere a todos los territorios conquistados por Roma, sino solo al territorio tradicionalmente habitado por el pueblo romano. Los no propietarios de tierras, llamados proletarios, eran asignados a las tribus urbanas y los propietarios de tierras eran asignados a las tribus rústicas. Se analiza la estructura y función de la República Romana, que tenía un carácter democrático y conservador. La Asamblea Popular era el elemento central del gobierno, pero no era tan simple como parecía, ya que el Senado actuaba como el verdadero árbitro de la vida política. Los nobles patricios de élite y los plebeyos ocuparon el lugar de la antigua aristocracia patricia, y de esta provenían los magistrados, quienes convocaban la asamblea del pueblo, que no tenía ningún poder de iniciativa. Los cuatro elementos de la República Romana eran las asambleas populares, la asamblea centuria, la organización de territorio, o sea las tribus, y la asamblea plebeya. Si bien el Senado perdió parte de su poder constitucional, siguió siendo un actor político importante como fuerza moderadora y coordinadora en el gobierno, y siguió desempeñando un papel central en las magistraturas y promagistraturas. El sistema de gobierno en la República Romana lo completaban las magistraturas, o entidades físicas encargadas de determinadas funciones gubernamentales, entre las que se encontraban los tribunos del pueblo. Las magistraturas nacieron de la necesidad de ocupar cargos de dirección tras la disolución de poderes militares, civiles, jurisdiccionales y políticos del rey. Se dividieron en categorías ordinarias y extraordinarias, de origen patricio como plebeyo, con imperio o sin imperio, mayores y menores, con curul y sin curul. Dentro de las magistraturas ordinarias pertenecían el consulado, la pretura, el tribunado de la plebe, la postura, la censura, entre otras, y dentro de las magistraturas extraordinarias estaban las dictaduras, los tribuno militum, entre otros. También existían las oficinas subalternas, que eran como oficiales subalternos de la organización gubernamental romana y denominados aparitores, que eran nombrados por los magistrados entre los ciudadanos romanos, y estos eran retribuidos por el Estado. Derecho público y derecho privado es el ordenamiento jurídico del periodo preclásico de la República de Roma. La res pública libre y democrática desde los siglos IV y A.C. fue la continuidad del ordenamiento de la civilis quiritaria del periodo arcaico. El ordenamiento de la República Nacional del periodo preclásico se manifestó en mayor riqueza y articulando en dependencia de más complejas situaciones que se fueron perfilando en el campo político, económico, social y jurídico. Características: exclusivismo romano nacional, la laicización del ordenamiento jurídico, primitiva religiosidad del ordenamiento jurídico, pluralidad y la variedad del ordenamiento jurídico. Deriva de la necesidad de Roma por las exigencias de su vida social, siendo su influencia la época donde adquirió los trazos esenciales de lo que será su estructura maestra. Después de la publicación de las 12 tablas se inició con el acuerdo patricio-plebeyo, se suscitó la necesidad de ordenar el derecho hasta el momento tipificado con la creación de la jurisprudencia romana y así lograr la ratificación del derecho romano.